Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al último webinar del año. Vamos a esperar unos 2 minuticos más hasta que se terminen de unir los participantes y empezamos. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar un minutico más y empezamos. Yo creo que tenemos unos buenos participantes allí, entonces alístense que ya arrancamos este último webinar del año. Bueno, arrancamos. Ahora sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este último webinar del año. Mi nombre es Michael Arroyave, yo hago parte del equipo de movilidad eléctrica de Celsia, al frente de todo el tema de desarrollo de ingeniería de producto para todos los productos y servicios que ofrecemos desde movilidad eléctrica para todos nuestros clientes. Hoy tenemos un webinar bien nutrido, bien interesante. Vamos a hablar de movilidad eléctrica y vamos a pasar inicialmente por la innovación, que está pasando desde innovación que vemos en las tecnologías, que vemos que va a pasar, cuál es el futuro de la movilidad eléctrica. También vamos a hablar un poquito de temas regulatorios, cómo está la regulación en este momento en Colombia, principalmente en temas de movilidad eléctrica, y al final vamos a hablar desde nuestro frente comercial, cuál va a ser, cuáles son los productos y servicios que hoy ofrecemos desde Celsia para todos nuestros clientes. Entonces, muy bienvenidos, pueden sentirse libres de hacer todas las preguntas que quieran en ese chat y nosotros vamos a estar respondiéndolas al final de la sesión. Al final de la sesión y en los próximos días les enviaremos la grabación de esta sesión y de este webinar a sus correos para que puedan acceder en cualquier momento. Entonces, con eso le doy paso a Gabriel Salazar de nuestro equipo de innovación al frente de todo el tema de almacenamiento y tecnologías de baterías, que nos va a estar contando un poquito sobre qué se viene y qué está pasando en tecnologías, en tipos de baterías, en costos. Y bueno, adelante, Gabo. Bueno, buenas tardes para todos. Gusto tenerlos aquí para conversar de temas bastante apasionantes. Les habla Gabriel Salazar, como menciona Michael, trabajo en el equipo de innovación y particularmente en todos los temas asociados a almacenamiento de energía.
muy enfocados ahorita por lo pronto en el tema de baterías. Entonces, la idea es en un espacio muy corto, 15 minutos aproximadamente, les daré un viaje sobre 3 tópicos generales. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la batería desde un vehículo y vista más como una batería no solo para darle tracción a un vehículo eléctrico, sino también para abrir otro tipo de servicios potenciales a los clientes. Vamos a pasar a hablar un poquito sobre el tema de la evolución de los costos, que obviamente han reducido significativamente y han llevado incluso un resultado de mejorar el desempeño, ese tipo de baterías. Y de hecho, la idea es hablar de eso como beneficio del tema de la movilidad. Y por último, hablar un poquito sobre hacia dónde creemos que se van a mover este tipo de baterías. Estamos hablando de baterías para vehículos, que como vamos a ver ahorita, hay muchos sabores, por decirlo así, pues cuáles creemos que van a ser esos sabores que van a componer el tema de la movilidad eléctrica. Bueno, inicio. Michael, estamos ahí viendo pantalla, ¿cierto? Sí, ahí estamos. Adelante. Perfecto. Bueno, el título que tenemos para este espacio es el futuro de las baterías. De manera general, los 3 tópicos que les menciono ahorita. Y para empezar a hablar de el futuro de las baterías, pues hay que hablar efectivamente del corazón de un vehículo eléctrico. Y el corazón, en este caso, es efectivamente esa batería. Y esa batería, pues, la podemos reducir a esa componente o esa caja negra que vemos en esta imagen. Sin embargo, la verdad es que detrás de esa caja negra hay algo bastante simple y es un arreglo de celdas en conexiones serias y paralelo que lo que hacen es dar una capacidad energética para que en este caso un vehículo eléctrico pues pueda tener una autonomía tal que la pueda mover de un lugar a otro. Esa caja negra, pues al tener un conexionado de diferentes componentes, como lo menciono, una celda para darles una referencia puede ser un rectángulo como el que encontramos en la batería de un celular, o puede ser también el caso de lo que conocimos o lo que hemos conocido siempre como las famosas pilas. Cuando uno junta estas pilas o estas celdas, logra capacidades energéticas del orden de los cientos kilovatios hora que pueden mover un carro o un bus. Y que cuando hacemos finalmente un corte transversal sobre esa caja negra, que en general cuando uno desarma un carro, uno encuentra netamente una caja negra, pues al hacer un corte transversal encontramos esta componente, que es la mínima expresión de una batería, una celda. Ahora, esa batería que puede estar en un vehículo de referencia A o B o C es estructuralmente similar a la que puede haber en un vehículo como el caso que estamos viendo en esta imagen. ¿Qué cambia en general la batería de un vehículo de una marca A a una marca B? Pues cambia la geometría, puede cambiar el proveedor de la celda como tal, pero también puede cambiar el tamaño energéticamente hablando en esta componente que es la batería. Y en un vehículo eléctrico podemos estar hablando de baterías que rondan desde los 5 kilovatios hora hasta el orden de los cientos de kilovatios hora, 250, 300 o incluso los 500 kilovatios hora para el tema de los camiones. Para darles una referencia de aterrizar un poco, perdón acá, para darles una referencia de aterrizar un poco esos tamaños, pues aquí ilustro la imagen de una batería de un vehículo que nosotros tuvimos en su momento, en donde cuando cogimos el vehículo y le desarmamos totalmente, pues empezamos a explorar qué tenía esa batería internamente. Y vuelve el mismo comentario ahorita. Esto es finalmente un arreglo de series y paralelos de un conjunto de celdas que dan una cantidad energética. En este caso estamos observando la batería de un vehículo de 14 kilovatios hora. Eso, aterrizando ese valor, ¿qué significa? Estamos hablando de que esa batería que vemos en esta imagen equivale aproximadamente a 950 celulares, baterías de celulares. Sin embargo, como les menciono, pues podemos tener baterías un poco más grandes y allí es donde entra el segmento de los buses. En un bus podemos tener baterías de los 200, 250, 300 kilovatios hora, que para darles una idea, los buses BYD del Patio Perdomo, que ahorita mis compañeros explicarán un poco más sobre ese proyecto, pues la batería de uno de esos buses equivale a aproximadamente 19.100 celulares. ¿Qué pasa con estas baterías? Habrá muchas químicas, como veremos ahorita en un par de diapositivas, pero finalmente aquí el mensaje también es mencionar que la batería dentro de un vehículo
pues efectivamente tiene un propósito y es dar tracción o permitir dar la energía para la componente de tracción del vehículo. Sin embargo, estas baterías están abriendo un conjunto más grande de posibles servicios potenciales que le darán unos beneficios a los clientes. Entonces, la idea ahorita es también transmitirles ese mensaje de cuáles podrían ser esos servicios potenciales. Obviamente depende de una estructura de mercado, del contexto geográfico donde uno se encuentre, pero la idea es abrir la mente en este aspecto y es ver un vehículo eléctrico como más que un puro vehículo eléctrico, y esto lo está habilitando el tema de la batería o el corazón en estos componentes. Entonces, para aterrizar un poco esa idea, tengo un corto video que lo mostraré a continuación. Después de ese video, aterrizo un poco más la idea de qué es lo que pretenderán dar esas baterías dentro de un vehículo eléctrico. ¿Qué tenemos allí? El mensaje de el vehículo podrá ser más que un vehículo, incluso como una especie de electrodoméstico, que en el caso del video podrá ser una caja negra, llamémoslo así, que te podrá dar backup desde el punto de vista del suministro de electricidad hacia un hogar, hacia un edificio, como lo queramos ver. Y esto pues se está habilitando gracias a la evolución que ha habido, incluso no solo en este caso con las baterías, sino también con la evolución que han tenido el tipo de estaciones de cargadores que van vinculados a este tipo de vehículos. Entonces, desde el punto de vista de servicios potenciales, un futuro y ya incluso de corto plazo, servicio potencial que pueden dar estas baterías es servir como un elemento que da servicios hacia la red o servicios hacia el cliente. Así que tradicionalmente, pues hemos conocido el vehículo eléctrico como una carga, es decir, un elemento en donde hay una carga controlada unidireccional. Sin embargo, nuevas referencias de vehículos están abriendo el mundo al concepto del V2G, el Vehicle to Grid, en donde ya hay un manejo bidireccional de esa energía de ese vehículo eléctrico, en donde no solo el vehículo se utiliza para cargar efectivamente la batería de ese carro, sino para devolver eventualmente en algunos momentos la energía que se aloja en esa batería hacia un cliente. En el caso del video, pues ese cliente finalmente, un cliente residencial, un cliente final que es propietario de ese vehículo eléctrico y que podrá darle unos servicios apropiados, en este caso con caso de continuidad de suministro. Algunos valores o datos generales, pues ya están diseñando en algunos casos baterías en estos vehículos que tengan capacidad de exportar o de darle suministro en potencia a un cliente de 9.5 kilovatios. Eso es suficiente para atender un hogar que tenga una capacidad instalada relativamente grande y que incluso por el tamaño de la batería que está en ese vehículo, fácilmente es un componente que le podría dar un suministro de electricidad a un hogar por aproximadamente una semana. Eso depende obviamente del consumo que tenga el cliente, pero lo importante de este mensaje es que estos elementos brindarán, como ilustramos en esta diapositiva, servicios al sistema eléctrico e incluso el cliente final podrá ser remunerado por ello. Obviamente depende de unas condiciones de mercado, pero hacia allá se están moviendo estos servicios. ¿Qué está habilitando todo esto? Todo esto lo está habilitando una carrera, y es una carrera no solo por llegar a tener una reducción significativamente en costos, sino también por mejorar el desempeño de esas componentes, en este caso del vehículo eléctrico. ¿Y cuál es la carrera? ¿Cuál es la meta de esa carrera? Pues la meta es lograr una producción de la celda como tal de un vehículo eléctrico por debajo de los $100 por kilovatio hora. ¿Y por qué es importante esa métrica? Porque se espera que a 2025 haya una paridad de costos entre el vehículo eléctrico y el vehículo a combustión. ¿Qué significa eso y por qué es importante? Si tomamos esta gráfica, lo que estamos mostrando es la evolución en costos de los tres componentes principales que conforman un vehículo. Pues está la componente verde, que es el costo del vehículo, la carrocería como tal, más unos subsistemas.
está el tren de tracción, que es la componente gris, y está una componente azul, que es la batería. Si nosotros nos paramos en el 2016, aproximadamente la batería estaba pesando un 50% el costo de un vehículo. La reducción en los costos tecnológicos y procurar llegar a un valor por debajo de los $100 por kilovatio hora llevará a que aproximadamente para eso el 2025, 2026, esa componente de batería ya no pese ese 48%, pese un valor por debajo del 25%, es decir, se reduzca una mitad, y eso hará que podamos tener una equivalencia de costos entre ese vehículo eléctrico y un vehículo a combustión. Ahora, ¿qué está permitiendo que lleguemos a ese valor? Porque hemos tenido una reducción significativamente en costos. Pues primero, que hay una demanda significativa de baterías en ion de litio que está proporcionada en gran parte al día de hoy por la movilidad eléctrica. Si nosotros nos paramos al año 2020, pues 133 gigavatios hora al año se producieron en baterías para atender el segmento de la movilidad eléctrica, pero a 2030 ese valor se va a duplicar, se va a multiplicar por un valor de 14. Y en toda la demanda de baterías en ion de litio, de todos los segmentos que la van a requerir, no solo en vehículos eléctricos, sino en almacenamiento estacionario, en electrónicos, etcétera, pues obviamente la movilidad eléctrica es la que va a tener la mayor participación. Y por economías de escala, pues se espera que la producción de esas celdas empiece a reducir significativamente. Ahora, atender esa demanda pues requiere unas capacidades de producción significativas, que si a 2021 estamos hablando de que globalmente tenemos una capacidad para producir 586 gigavatios hora en baterías de litio, principalmente suministradas por el mercado asiático, pues a 2025, para empezar a lograr ese valor, pues llaman ese valor de los $100 por kilovatio hora, globalmente vamos a necesitar multiplicar por 4 esa capacidad de producción. Y estamos hablando de cerca de 2.600 gigavatios hora en energía, en donde ya incluso no solo va a ser relevante la participación de la producción asiática en celdas, sino que van a empezar a entrar en producción una gran cantidad de ensambladoras en Europa que van a empezar a comerse ese mercado y a permitir esa reducción en costos. Este tema está buenísimo, pero ya nos quedan un par de minutos. Tratemos, porfa, de cerrar todo lo que viene, que es tecnologías de baterías, en unos 5 minuticos, porque ya de hecho tenemos preguntas que tenemos que revisar al final. Listo. Esa reducción en costos está teniendo resultados positivos desde el punto de vista tecnológico, y muchas químicas que conforman las diferentes baterías que existen globalmente han ido mejorando para de alguna manera mejorar el desempeño de esas baterías, que en la movilidad eléctrica significa mayor autonomía. Entonces, si a 2010 teníamos baterías con capacidades de 100 vatios hora por kilogramo, pues a 2030 estamos esperando que casi se triplique esa capacidad energética por la misma unidad de tamaño, lo que significa mayor autonomía. Aquí la historia ha mostrado que hemos cursado por diferentes químicas, desde químicas litio hierro fosfato, desde químicas níquel manganeso cobalto, y se espera incluso que muchas variaciones de esas químicas son las que vayan a demandar esos requerimientos a futuro. Muchos factores puede uno medir a la hora de evaluar el desempeño de este tipo de baterías o de químicas. Los proveedores de baterías no están casados con una química en general. Hay muchas químicas que en realidad se pueden resumir en estas 4 al día de hoy, que se pueden evaluar desde el punto de vista de cuál es la mejor en costo, en seguridad, en tiempo de vida, etcétera. Cada proveedor o cada fabricante de vehículos pues tiene sus negociaciones con algunos de estos proveedores. Sin embargo, las tendencias ahorita de mediano y largo plazo indican que cuando hablamos de la movilidad en vehículos particulares, pues el litio hierro fosfato seguirá teniendo una participación relevante en este segmento, y va a empezar a entrar una gran participación de las baterías tipo litio, níquel, óxido de manganeso, en donde a 2035 ya casi el 20% se espera que en esa movilidad particular pues vayan a tener participación. Lo mismo está pasando con los buses eléctricos. Al día de hoy, las baterías del tipo LFP, litio hierro fosfato, son las que tienen mayor participación en este segmento,
lo seguirán teniendo por los siguientes años, por lo menos hasta el 2035, pero se espere que empiecen a entrar una evolución de estas químicas del tipo níquel, manganeso, cobalto, como todos esos segmentos azules que vemos allí, en donde a través de diferentes dopajes, que es cambios de químicas, pues van a lograr que se mejore el desempeño de esas baterías. Y aquí, para terminar este segmento, vuelvo al mensaje inicial. El mensaje es más que un vehículo eléctrico. Esa batería en esos vehículos habilita otro tipo de servicios. Y esos servicios los podríamos desarrollar en dos aspectos. Un beneficio directo: yo como propietario de mi vehículo, pues puedo hacer lo que pasó con el video inicial, tener un vehículo que, si tiene la capacidad tecnológica, me puede servir como respaldo de mi hogar o brindar otros servicios para optimizar mi facturación de energía, o poder disponer mi vehículo en un parqueadero, en un parqueadero de una flota, para brindar servicios sistémicos, es decir, servicios en donde un Celsia o el operador de todo el sistema colombiano pueda disponer de ese activo y otros cientos de activos a través de una figura que se llama un agregador, y brindar servicios a la red, de manera que me puedan remunerar por ello. Entonces, para eso terminamos aquí ya con este video, en donde el video lo que busca es hablar sobre esa última aproximación que mencionábamos de un agregador. Obviamente esto es una figura que la habilitaría al mercado eléctrico, que hoy en el mercado colombiano pues se está discutiendo, pero que lo que busca finalmente es que, si yo tengo un vehículo eléctrico o una compañía tiene una flota de vehículos eléctricos, eventualmente esos vehículos van a estar obviamente cargándose, pero en caso de que la red, por temas de desbalances, requiera de una energía inmediata, pues puede disponer de esos vehículos eléctricos para devolver esa energía a la red y generar, digamos, un beneficio sistémico, que por el hecho de yo participar con mi vehículo en ese servicio, voy a ser remunerado. Entonces, aquí cierro la presentación. Es un abrebocas para dar ese concepto de lo que podría ser el futuro de las baterías, y bueno, abiertos ya al final a inquietudes adicionales que podamos tener. Quedas ahí, Listo. Michael. Muchas gracias. Buenísima la presentación, y alístese porque tenemos preguntas que vamos a responder al final en temas de vida útil, de disposición final y de Listo. baterías y componentes de las baterías. Y viene Ana Toro, de nuestro equipo regulatorio, que se las sabe todas en temas de regulación y beneficios, incentivos y todo lo que tenga que ver con beneficios para los vehículos eléctricos. Entonces, le damos la bienvenida ahí a Ana mientras cargamos la presentación. Listo, perfecto. Gracias, Michael. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Ana María Toro, soy economista de la Universidad de Antioquia y pertenezco al equipo de regulación de Celsia. Hoy quisiera conversar con ustedes de cuál es el estatus regulatorio y normativo de la movilidad eléctrica en Colombia, pero antes de entrar en materia de los incentivos y la regulación aplicable, valdría la pena preguntarnos por qué es tan importante y por qué el mundo está haciendo tantos esfuerzos en reducir los costos de esta tecnología, que es de lo que nos hablaba mi compañero Gabriel hace un momento. Y en realidad la pregunta es si se trata de una moda. Se trata de una moda porque es claro que hay desarrollos tecnológicos como los celulares, por ejemplo, que con cada innovación todos conocemos cuál es la nueva funcionalidad, la nueva cámara, la velocidad, la capacidad, en fin. Es muy claro cuál es el valor agregado, entonces uno quiere cambiar su celular. Pero hay otros casos de modas como, no sé, el jean de bota recta o bota tubo, que es simplemente una moda, que podemos decirlo de alguna forma, que no tiene como un valor intrínseco en su funcionalidad. Entonces, ¿de qué se trata la movilidad eléctrica? ¿Cuál es entonces el interés en el desarrollo de esta tecnología? No es. En la gráfica podemos ver las variaciones de emisiones por año. Y recordemos que se puede considerar que la situación que estamos viviendo ahora pues, es una recesión económica mundial, y podemos observar en las flechas amarillas las recesiones económicas más importantes a nivel mundial. ¿Qué sucede? La experiencia y la historia nos indica que después de una disminución de las emisiones por una recesión económica, que es obvia pues porque se cae la industria y la actividad económica de los países, van seguidas de un repunte en las emisiones de gases de efecto invernadero.
Entonces miremos que no es una moda como la del jean, sino más bien con un valor agregado muy alto, que es el mundo no puede seguir consumiendo de la forma en la que lo hace. Entonces, aunque el vehículo de gasolina y el vehículo eléctrico me lleven al mismo punto, no me está haciendo el mismo daño colateral que las tecnologías convencionales. Dale, Sebas. Entonces, finalmente podemos ver que a pesar de la disminución en la contaminación que todos, por lo menos los que vimos en Medellín, era muy claro, y estoy segura que en todo el país, el tema de la polución en pandemia, cuando estuvimos en las situaciones de confinamiento, era muy claro que la contaminación, uno decía como ve, se fue, se ve súper clarito el azul y demás. A pesar de esa disminución, los niveles de dióxido de carbono del mundial van en aumento. Y miren que en ningún momento se vio caída en el 2020, por lo cual se sabe que las emisiones tienen un crecimiento de tipo exponencial. Es decir, esto no se trata de la moda del jean bota recta y bota tubo, sino que tiene un tema de fondo que incluso pues, amenaza más bien la vida no solo de todos nosotros, sino de las futuras generaciones. Se observa, por ejemplo, que en Colombia existió un aumento promedio del 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2020, a pesar de que estábamos en la situación de confinamiento comparado con la actividad económica y las emisiones del 2019. Entonces, digamos que el mensaje es, no es un capricho, es algo necesario. Entonces, dale, Sebas. Pero bueno, entonces, ¿en qué va el mundo en la movilidad eléctrica? Si es tan importante y como decía Gabriel, le han dado tan duro al tema de los costos, de las tecnologías, ¿en qué va? Podemos ver que la curva es exponencial, podríamos decir que es un muy buen avance. El mundo en el 2020 cruzó más de los 10 millones mundiales de vehículos eléctricos y vamos a ver que por región pues es obvio que lleva la delantera China. ¿Por qué? Porque ellos también llevan la delantera en el tema de emisiones por toda la actividad industrial. Entonces es muy importante que sigamos haciendo el link, que a más desarrollo, si yo quiero tener una economía más desarrollada, por supuesto que tengo que buscar la manera de hacerlo de una forma más amigable con el medio ambiente para que sea sostenible. Estados Unidos también presenta un repunte. Europa fue uno de los continentes más interesantes de su comportamiento porque ellos aprovecharon la pandemia para llenar ese mercado que miren que en el 2019 no tenía un avance tan grande y da un brinco muy grande en el 2020. Porque ellos dicen, vamos a aprovechar el confinamiento para el tema de la política, movilidad eléctrica en pues, transportes masivos, scooters, soluciones individuales, transporte compartido en el tema de las empresas y demás. Entonces, ¿qué es lo triste? Que uno ve que en todos los informes mundiales, pues ustedes, ¿qué países van a ver ahí? Los más desarrollados. Inglaterra, Canadá, Corea, Francia. Podemos ver el repunte de Alemania, que pues es muy similar al de Europa porque fue el país de Europa donde más se desarrolló en pandemia. Entonces uno diría, ¿será que Colombia no aparece ni en la curva? No es tan así como suena la historia. Dale, Sebas. En un estudio que se le realizó a los principales miembros de la comunidad de vehículos eléctricos en Europa y en Estados Unidos, se identificaron en el 2020 cuáles eran el top 5 de las barreras para el despliegue. Es claro que en estos miembros estamos hablando no solamente de entes gubernamentales, sino de empresas privadas como en la que trabajamos muchos de nosotros o la que ustedes pueden pertenecer y ser, ¿cierto?, propietarios. ¿Cuáles son las 5 barreras por las que yo todavía no he podido cambiar, por ejemplo, mi flota eléctrica como empresario? El primero, ellos identificaban la falta de infraestructura de carga, la carencia de vehículos eléctricos apropiados, porque quizá, no sé, muchos de ustedes cuando les mencionan vehículo eléctrico se imaginan un carrito chiquito y les doy la noticia que ya hay hasta aviones eléctricos. Por lo menos en Chile se anunció esta semana que el 2030 ellos pretenden tener una flota muy importante de aviones eléctricos. Ya no estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Chile. Entonces, definitivamente estas dos razones son muy importantes, la falta de infraestructura de carga y la carencia del vehículo apropiado, porque yo necesito que me supla mis necesidades, no que sea, por decirlo así, un botasuegras de 2 puesticos, por supuesto que no. También existen otras soluciones. La tercera barrera, que en realidad les confieso, yo pensaba que era la primera, es el costo del vehículo eléctrico, que todos sabemos tiene un costo más elevado por esa batería de la que nos contaba Gabriel. El impacto de cambio operacional, ¿en qué sentido? Por ejemplo, los tiempos de carga.
que yo cargando en una estación de gasolina no me demoro nada y que yo crea que me voy a demorar mucho si es un carro eléctrico. También es un mito. No ahondaré, pero el experto lo hará. Y la quinta razón es la incertidumbre y política regulatoria. A pesar de que este es el top 5 en el mundo, vamos a ver que Colombia ha atacado las 5 razones. Y sobre todo la última está, digamos que con un avance muy grande en el país, es muy resaltable para la flota pues, que tenemos de vehículos eléctricos, que todavía es muy pequeña frente a los grandes avances. Pero entonces, bueno, ¿cuáles son esos avances en materia normativa? Ahora sí. Lo primero es hablar del bolsillo, ¿cierto? ¿Por qué a mí me convendría cambiar mi vehículo de combustión por un vehículo eléctrico? El primero es el tema de los impuestos. La tarifa de un impuesto vehicular eléctrico es preferencial y en ese sentido no puede superar el 1% del valor comercial del vehículo. Muchos de ustedes dirán, yo no sé, yo sé cuánto pago, pero no sé qué porcentaje es. Por decir algo, de un carro de más de 104 millones, ese mismo 1%, si es eléctrico, el impuesto vehicular de un carro convencional de 100 millones es del 3.5%. Entonces estamos hablando de más del triple. Esto pues en vehículos de altos valores. ¿Qué otra cosa podríamos tener que nos afecta directamente las finanzas? Un descuento especial en la revisión técnico-mecánica, ese no es, digamos que voluntario, sino que ya está establecido por ley y depende de la región en la que uno haga pues la revisión técnico-mecánica, es el descuento, pero en todo el país existen descuentos, al igual que en el test de emisiones contaminantes que todos debemos realizarle al vehículo anualmente. Finalmente, ¿qué otra cosa nos ofrece? Un 10% en el SOAT. Ese, como les digo, sí es un valor fijo, no es como la técnico-mecánica que habrá zonas donde es más que en otros el descuento. El SOAT tiene el 10% para los vehículos eléctricos. Y ahora bien, frente a las otras barreras, que ya no son dinero, ¿cierto? Como la falta de infraestructura de carga y las barreras más bien técnicas, tenemos que por ley en Colombia desde el año pasado, siempre que alguna persona llegue a un edificio de tipo público, comercial, estatal, tiene que encontrar un parqueadero preferencial. ¿Cuántos? El 2% de todos los parqueaderos habilitados debe ser destinados para vehículos eléctricos. ¿Esto es retractivo? Sí. Es decir, no sé, que si en la gobernación de Cundinamarca no habían en tal año, a partir de este año todos estamos destinando el 2% como mínimo de plazas de parqueo exclusivas para vehículos eléctricos. Y yo sé que muchos de ustedes cuando vamos en quincena a un centro comercial, aunque hayan miles y miles y miles para convencionales, no encontramos nuestro puesto de parqueo. Probablemente si tuviéramos vehículo eléctrico tendríamos ese parqueadero exclusivo. Dale, Seba. Una muy importante, que en realidad más que dinero es la comodidad pura, se despiden del tema de pico y placa, el día sin carro y más restricciones, pues porque esa es la ventaja del vehículo eléctrico al no afectar el medio ambiente a través de la emisión. En el tema de infraestructura también, al igual que las plazas de parqueo, se encuentra reglamentado por ley que en todos los municipios de categoría, es decir, pues especial, que son básicamente casi todos los del país, se tendrán que encontrar estaciones de carga rápida disponible. Carga rápida. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo vivo, como es mi caso en Medellín, y quiero ir a la costa, no me tengo que preocupar, es que la carga no me va a alcanzar. No, en todos los municipios voy a encontrar como mínimo una estación de carga rápida para cargar mi vehículo eléctrico y pues normalmente están cercanas a la carretera. Entonces eso también garantiza que la movilidad en el país pueda ser muy fluida. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Que esto ya es, digamos, algo más general. Las disposiciones urbanísticas nuevas tienen que cumplir con la capacidad energética necesaria para los vehículos eléctricos. Es decir, quizá muchos de ustedes han visto en los últimos meses proyectos inmobiliarios y van a ver que todos esos nuevos proyectos en sus plazas de parqueo están contemplando cargadores y demás infraestructura para esos vehículos eléctricos de los futuros residentes o ocupantes del edificio, depende pues de si es de índole comercial. Finalmente, el tema de los repuestos. Porque ¿qué me gano yo? ¿Esto por qué lo tuvo que regular el gobierno? Yo importo mi carro, no sé, supongamos que tengo un Tesla, el carro soñado,
y yo lo importo, acá no encuentro los repuestos, las autopartes y demás. Por ley, todo aquel que importe carros eléctricos a Colombia o híbridos debe traer consigo los repuestos y debe garantizar que el comprador tiene acceso a esos repuestos. Finalmente, dos, que esta sí, básicamente incluso ayer salió la última resolución del ministerio que permite esto, es los vehículos eléctricos, o más bien la energía que se destina para cargar estos vehículos estaría exenta de la contribución de electricidad. ¿Eso a quién aplica? A los estratos 5 y 6, usuarios industriales y comerciales que no se encuentran exentos de la contribución. Es decir, si usted es un usuario residencial y tiene un vehículo eléctrico, supongamos que es pequeño, y para su carga, usted, aunque sépalo o no lo sepa, paga en su factura el 20% más de la energía, eso es por una especie de tributo que tiene un porcentaje del 20%, será descontado para la carga de ese vehículo eléctrico. Como les decía, aplica el mismo 20% para industriales y comerciales que no estén exentos de esa contribución, entonces es una reducción en el precio de la electricidad. Finalmente, otra cosa que pasó, y eso en realidad fue de las cosas que más impulsó a Colombia, eso sí fue hace más o menos 4 años, es que los vehículos eléctricos, las baterías y las estaciones de carga tienen un arancel de 0% para la importación. ¿Eso a qué nos ayudó? A que esa tercera barrera, que es el costo del vehículo eléctrico, sea reducida, porque finalmente pues no está sujeta a ese impuesto. Y bueno, este era el mensaje que les quería traer hoy, que Colombia en realidad ha avanzado en solucionar varias de las principales barreras que se identifican a nivel mundial y que en realidad el gobierno y los privados han hecho muchísimo esfuerzo en que esto se materialice. Sebas, dale la siguiente. Desde Celsia, hoy le queríamos contar que incluso nuestra cobertura en estaciones de carga pública inicia mucho antes que cualquiera de estos beneficios de los que les comenté hoy, porque la mayoría vienen desde la Ley de Transición Energética que fue aprobada pues, en el año pasado y otras normativas este año. Celsia tiene aproximadamente 4 o 5 años instalando estaciones de carga pública. Pueden observar que en Antioquia tenemos 7, en el Valle del Cauca 4, en Bogotá 2, en Cartagena 1, en Tolima 2, y que en realidad más de las que tengamos hoy es la plena seguridad que tenemos que tendremos muchísimas más y el interés de seguir desarrollando este mercado y esta tecnología, no solo porque le apostamos a su eficiencia en costos y en temas técnicos, sino también por su impacto medioambiental, que en realidad nos soñamos ese beneficio para el país. Buenísimo, Ana, muchas gracias por toda esta información. Lo que les vamos a contar más adelante de los proyectos que tenemos en carga rápida, en estaciones públicas, pero dejemos que Sebastián, de nuestro equipo comercial, nos dé un vistazo en general de qué tenemos, de qué ofrecemos desde Celsia, cuáles son los cargadores lentos, los rápidos, los proyectos de buses, de camiones, bueno, todo ese tema nos va a contar Sebastián en un momento. Les recuerdo que pueden hacer todas las preguntas por el chat que tienen allí y que la grabación de todo este webinar va a quedar disponible y se les enviará a los correos en los próximos días. Adelante, Seb. Ok, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, buenas noches a todos. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Sebastián Torres, soy ingeniero electricista. Gracias, Michael, por la presentación. Y hago parte del equipo comercial de la unidad de movilidad eléctrica, particularmente aterrizado a estaciones de carga rápida, pero vamos a hablar de todo un poco acá. Y me gustaría comenzar hablando de qué proponemos desde Celsia, cuál es nuestro marco de trabajo y por qué hemos sido capaces de abarcar todas las líneas y todas las perspectivas de lo que es este mundo de la movilidad eléctrica. Y es que si verdaderamente vemos en Celsia, lo que hacemos es proporcionar una solución de recarga, y esto aplica tanto para el usuario residencial que compra su vehículo y quiere tener un cargador pequeño, un wallbox en su casa. Hemos también pasado, como ya lo mencionó mi compañera, por el despliegue de estaciones de carga pública. No nos hemos quedado ahí, hemos llevado soluciones a puntos de carga para camiones de carga y hemos llegado también bastante fuerte y hemos pisado bastante fuerte lo que es el desarrollo de la infraestructura de recarga para la movilidad masiva.
Y además de eso tenemos algunos valores agregados muy interesantes como es el desarrollo tecnológico. Estamos trabajando particularmente en lo que son las plataformas de monitoreo mediante las cuales los usuarios pueden verificar el estado de su flota y de sus cargadores. Entonces, lo que hemos hecho desde Celsius es abarcar todos los aspectos del espectro de lo que es la movilidad eléctrica y de lo que demanda el mercado también de este nuevo segmento. Y quisiera, respecto a esto, también compartirles una línea de tiempo que me parece muy bonita, muy interesante, de cómo ha participado Celsia en este movimiento de la electromovilidad, ¿no? Y es que arrancamos en el 2015 con la mejor intención, la mejor energía, poner nuestras primeras estaciones de carga pública alrededor del país. Fueron proyectos muy interesantes porque estoy seguro que ustedes han escuchado, o si no lo han hecho, una de las mayores, digamos, paradojas del mundo de la electromovilidad es los usuarios quieren cargadores y por eso no compran vehículos porque no hay infraestructura de carga. Y por otro lado, las empresas, las utilities dicen, pero yo no voy a poner infraestructura de carga porque la gente no está demandando vehículos. Entonces, es una suerte del juego de que fue primero, luego la gallina. En Celsia no hacemos eso, nos dedicamos a romper paradigmas y por eso en el 2015 arrancamos a poner estaciones de carga públicas a costo propio para darle ese primer arrancón a la electromovilidad nacional. Ya en el 2019 abarcamos un reto muy interesante que fue el desarrollo del primer patio para recarga de buses. Es un patio localizado en la ciudad de Cali con el operador Blanco y Negro. Lo que hicimos fue aprovisionar a los caleños de la mejor energía con 26 buses 100% eléctricos y no nos quedamos ahí, también proporcionamos toda la infraestructura para que esos buses pudieran cargar, pudieran realizar su operación y cubrir todas las necesidades de transporte por parte de sus pasajeros. Ya en el 2019 dimos un nuevo brinco, comenzamos a desarrollar nuestros propios cargadores AC, muy enfocado a lo que es la carga, digamos, en algunos centros comerciales y también a brindarles una opción de carga a esas personas que quieren su vehículo eléctrico y sencillamente quieren tener su cargador en casa. En 2020 afrontamos un nuevo reto muy importante para nosotros desde el transporte masivo. En este caso llegamos a la ciudad de Bogotá, la capital de nuestro país, con 120 buses para Transmilenio, un proyecto completamente desafiante, pero muy gratificante. Y ya en el 2021, digamos, cambiamos un poco nuestro nicho de mercado porque ya verdaderamente no proporcionamos buses como en su momento lo hicimos, como les comenté, para el patio de Blanco y Negro en Cali o para el patio de Fontibón en la ciudad de Bogotá. Nos dedicamos exclusivamente en este momento al desarrollo de la infraestructura para que los vehículos puedan cargar. Y en ese sentido, en el 2021 comenzamos a afrontar el reto más grande que hemos tenido desde la electromovilidad. Eh, Realizamos el despliegue de la infraestructura de recarga para un patio de 196 buses, una propuesta bastante interesante con 21 cargadores de alta potencia. ¿Y qué queremos a futuro? A futuro queremos abordar nuevos desafíos, muchos de ellos relacionados con la carga pública, quizás no descuidar esa parte interurbana, esa parte citadina de cómo desplegar la infraestructura en las ciudades, pero también entender que por los requisitos del mercado y la demanda de los clientes, pues también tenemos que poner puntos de carga entre ciudades y verdaderamente permitir que la movilidad eléctrica llegue a todo el país. Entonces, recopilando un poco sobre los puntos anteriores, como les comento, uno de nuestros primeros hitos fue la llegada de los buses eléctricos a Colombia. El primer patio para buses eléctricos lo pusimos desde Celsia. Fue una alianza que trabajamos con el operador Blanco y Negro Masivo. Consta, de hecho, todavía están operativos 26 buses, 100% eléctricos, con un recorrido más o menos de 160 kilómetros al día. Y esto qué ocasiona, verdaderamente no solo es una innovación por traer algo nuevo, sino trae un beneficio ambiental. En este caso estamos ahorrando más de 520 toneladas de CO2 por haber incorporado estos buses a la movilidad masiva. Y como les comenté, no nos quedamos solo en traer los buses, sino que pusimos la infraestructura para que esos buses pudieran recargar y pudieran operar con toda la confiabilidad del caso. Estamos hablando de 13 cargadores de alta potencia, 120 kilovatios. Para que hagamos un símil un poco sencillo de absorber,
Cada uno de estos cargadores de 120 kilovatios equivale aproximadamente a la potencia de 15 casas. Entonces, si redondeáramos cifras, es como si hubiéramos instalado la potencia para 200 hogares en este patio, como para que podamos dimensionar el gran desafío desde el punto de vista de ingeniería. Muy gratificante, tuvimos una curva de aprendizaje supremamente importante y que nos disparó muy bien hacia nuestros siguientes desafíos. Pero como les comento, nuestro espectro abarca toda la electromovilidad, no solo desde el punto de vista del transporte masivo, sino también desde el transporte particular y desde estaciones de carga que ustedes pueden encontrar en algunos centros comerciales de Bogotá y en general del país. Y por eso es que desde 2019 dimos un brinco, hicimos un hito en general en la electromovilidad nacional y comenzamos a fabricar nuestros propios cargadores AC, como les comento, para vehículos particulares. En este caso tenemos una alianza con ACEP, somos fabricantes, somos los únicos fabricantes de cargadores AC a nivel nacional y hemos tenido una acogida impresionante de parte del mercado y también de marcas muy importantes que nos han escogido como sus proveedores de preferencia. Tenemos, por ejemplo, Autolarte, le hemos vendido a Jack, a Motoriza, a BYD, a BMW. Entonces, verdaderamente entramos con el pie derecho con este avance y estamos muy contentos y es algo de lo que nos orgullecemos bastante desde Celsia. Ahora, es importante tener en cuenta que la electromovilidad no solo es un impacto ambiental, sino que también es un impacto económico, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de gastos, es muy común que las personas se preocupen porque verdaderamente se preguntan si la inversión justifica, si tengo un retorno de la inversión. Y aquí tenemos un ejemplo representativo bastante sencillo que espero se puedan llevar y es suponiendo que una persona anualmente recorre aproximadamente 10.000 kilómetros, si esos 10.000 kilómetros lo recorriera con un vehículo tradicional de gasolina, estaríamos hablando de que solo en gasolina estaría gastando 2 millones de pesos. Pero ¿qué ocurre si ese mismo usuario decide llevar la electromovilidad a su vida? En este caso, el vehículo eléctrico a nivel del suministro de energía, de lo que ustedes tendrían que pagar por tarifa de energía, pues está alrededor de los 730.000 pesos, 700.000 pesos nuevamente. Es un ejemplo representativo, pero esto está basado de hecho en algunos TCOs que hemos calculado. Y estamos llegando a un ahorro bastante importante que es prácticamente 1.300.000 a nivel anual, únicamente por el suministro, ¿no? Al comparar la gasolina versus la energía. Eso sumado a todo el impacto ambiental positivo que estamos ocasionando por adoptar este tipo de tecnologías. Bueno, entonces, siguiendo por el recorrido de nuestra historia, llegamos a la capital con nuestra mejor energía, en este caso para un patio de Transmilenio que queda en la zona de Fontibón. Lo que hicimos fue suministrar en este caso 120 buses, 100% eléctricos. Digamos, es un paquete mixto en el que hubo buses de 12 metros, también de 8 metros, y en general estamos hablando de que estos vehículos rondaban una autonomía de 200 kilómetros. Entonces, este fue un proyecto también bastante importante para nosotros porque llegamos a la capital del país con ya una experiencia importante y esto nos permitió catapultarnos aún más en este campo de la electromovilidad. Y dentro de eso que nos permitió este tipo de proyectos es entender que nuestro core de negocios debía estar dedicado no a la venta de buses, que es algo que ya no hacemos un suministro de buses, sino al desarrollo de esa infraestructura eléctrica que necesitamos para que los buses y en general cualquier vehículo pueda, digamos, ocasionar su recarga eléctrica. Entonces, a eso nos dedicamos ahora, a proporcionar una solución de recarga. Y en ese sentido, como les estaba comentando, estamos afrontando desde este año el reto de ingeniería más grande que hemos tenido en la electromovilidad, que es proporcionar la infraestructura para que un patio localizado en Bogotá, en la ciudad de Bogotá de 195 buses pueda llevar a cabo su recarga. En este sentido, estamos hablando de una dimensión de 7.38 MVA, una potencia importantísima que estamos cubriendo a partir de 21 cargadores de muy alta potencia y que consiguen que este patio recargue en un lapso de 5 horas. Entonces es un proyecto muy importante en el que estamos consiguiendo que 195 buses,
una cantidad impresionante, en 5 horas puedan cumplir todos los requisitos energéticos y tengan la confiabilidad para realizar su operación. Pero no solo nos hemos quedado en lo que es el transporte masivo, sino como les comenté, también hemos estado enfocados en el transporte para carga y para un segmento muy especial para nosotros, que es el servicio especial de transporte. Y en este sentido, entre el 2020 y 2021 hemos tenido una gama de clientes supremamente interesante. Hemos abarcado desde clientes grandísimos como Bavaria, Tito Pavón, Transportempo, Colturex, que es la primera empresa de servicios especiales que migra a parte de su flota de vehículos eléctricos, está aliada con nosotros, Solística. Tenemos una alianza supremamente importante para nosotros con Renting, que nos permite llegar a diferentes segmentos del mercado y tenemos muchos más clientes. Entonces, en este sentido, hemos pisado muy fuerte, hemos llegado a muchos segmentos del mercado con nuestra energía y con soluciones de infraestructura de recarga que proporcionan confiabilidad y la más alta calidad desde un punto de vista técnico. Pero bueno, no todo se puede quedar en la parte técnica y hay que entender que esto eventualmente es un proyecto asociado a algún costo. Y entonces desde Celsia también tenemos un valor agregado que es pensar en el bolsillo de nuestros clientes. Para eso que hemos hecho, hemos desarrollado modelos de negocio que se adaptan a las respectivas necesidades de nuestros clientes. Entonces, en ese sentido, nosotros manejamos desde Celsia el modelo de venta, que es, digamos, el tradicional epicista en el que yo al cliente le vendo las estaciones de carga junto con toda la instalación que necesita para operarlas, el transformador, la cometida, las protecciones, etcétera. Pero también tenemos un modelo de servicio que lo que hace es concentrarse en clientes que quizás no quieren mirar esto como un CAPEX, como una inversión importante. Entonces lo cambiamos, le damos la vuelta a la hoja y lo que decimos es, mire, ya no le voy a vender el cargador y la infraestructura eléctrica para conectar el cargador, sino que se la voy a arrendar. Entonces ya no estamos hablando de una inversión, sino estamos hablando de que desde Celsia cobramos un canon mensual por el uso de esos equipos, que claramente el cliente puede usarlos a discreción, ¿cierto? Pero eventualmente pues es mucho más fácil de pagar a tono de arriendo que de una inversión, digamos, de contado en muchos casos. Y no solo eso, sino que hay que entender que muchos de nuestros clientes no están dedicados al sector eléctrico, como es normal. Tenemos como les comentaba, clientes que están en el ámbito logístico, de distribución, de carga, y para ellos el sector eléctrico puede ser un poco ajeno. Entonces, desde Celsia no solo estamos aportando un valor, un impacto positivo al cliente al cambiarle la inversión por un arriendo, sino que también le estamos quitando todos los problemas de la cabeza de lo que es la infraestructura de carga eléctrica, mantener operativa su instalación, porque en este modelo de servicio los activos siguen siendo propiedad de Celsia. Y como somos propiedad de Celsia, nosotros nos hacemos cargo de todas esas labores eléctricas que quizás para el cliente puedan resultar un poco dispendiosas. Y ya para ir cerrando, como les comentaba, no solo nos estamos quedando en esto, sino en Celsia siempre le estamos apuntando a la innovación, a lo que necesitamos cubrir, a lo que podría mejorar, digamos, la electromovilidad en general en el mercado. Y en ese sentido estamos desarrollando innovaciones muy importantes en lo que es el monitoreo web, que lo que le permite al cliente es tener un control absoluto de lo que ocurre con su estación de recarga. Entonces, en este monitoreo web yo puedo tener una medición, digamos, a distancia de cómo están mis cargadores, cómo está el consumo de energía. También puedo hacer un monitoreo de la flota de los vehículos eléctricos y en general puedo obtener información en vivo que puede resultar muy interesante para mi operación y que me permite en general verificar el estado tanto de la infraestructura eléctrica como algunos aspectos relacionados con la flota que estoy operando. Y bueno, como les comento, los desafíos son nuestra pasión. Si vemos una nueva oportunidad, si vemos un nuevo desafío, ahí estamos pisando fuerte. Y en esa parte tenemos una visión bastante ambiciosa ya para el 2022 si es que queremos cubrir algunas estaciones de carga públicas. En general, como les comento, ya no es quedarnos únicamente en las ciudades, sino es
permitir un despliegue de esa infraestructura que les permita a las personas transitar en los diferentes corredores viales del país con la plena confiabilidad de que no van a tener que quedarse sin batería o en general, pues tener ese miedo a comprar el vehículo eléctrico, ¿no? Lo que llaman la ansiedad del rango. Entonces, ¿qué es lo que queremos? En el tramo de Cali-Bogotá estamos planeando desplegar 5 estaciones a futuro. Cali en Medellín queremos 4 estaciones intercitadinas y finalmente entre Medellín y Bogotá queremos 3 estaciones para un total de 12 estaciones de carga pública en 3 ciudades principales del país. Y bueno, eso era lo que quería comentarles. Nuevamente, para mí es un gusto estar acá con ustedes y estamos muy atentos a sus preguntas y a cualquier cosa que puedan necesitar de nosotros. Buenísimo, Seb, muchas gracias por la presentación, súper buena. Si te parece, devuélvete una diapositiva, por favor, porque ahí justamente había un par de preguntas sobre los tipos de cargadores, los conectores que vamos a tener. Las estaciones y los puntos que ven en el mapa, los puntos naranjas, son cargadores que hoy ya están instalados. Por ejemplo, el de Tuluá y el de Ibagué ya están en operación. El de Armenia ya está instalado, está en etapa de configuración, esperamos que en los próximos días esté operativo. Y los otros puntos son espacios que estamos buscando para instalar justamente varios tipos de cargadores. Hoy los cargadores que tenemos instalados son conector Combo 1, que es el estandarizado por Colombia. En algunos casos hay conector CHAdeMO y conector AC de 43 kilovatios tipo 2, pero lo que vamos a hacer en las próximas estaciones, para que sea realmente una carga rápida o ultra rápida, es que queremos estaciones de carga de 150 o 180 kilovatios con conectores combo y con conectores tipo chino, de tal manera que podamos abarcar la mayoría de los vehículos que están hoy en carretera. Seguramente para 2022 o 2023, más bien, habrá alguna parte de esta red que llegue hacia la costa, posiblemente desde Medellín por la vía Montería o por la Ruta del Sol. Entonces, esos, digamos que los planes que tenemos, que esperamos que en un par de años ya esté operativo para todos nuestros clientes. Una vez más, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por conectarse, por todas las preguntas que pusieron, que esperamos haber respondido correctamente. Ya saben, todos los contactos nuestros están allí en el chat también. Si tienen alguna pregunta adicional, si quieren acercarse a explorar soluciones y ver cuáles son las opciones que desde Celsia tenemos para ustedes, de las que les contó Sebastián en la última conversación. Eso era todo. Muchas gracias. Les recuerdo que en los próximos días les va a llegar la grabación de este webinar también a sus correos. Y a ver si hay alguno. Hay una última pregunta, que si los cargadores ultra rápidos están disponibles para la venta. Si están disponibles para la venta, pueden contactar a Sebastián Torres, que de hecho tenemos un par de cargadores en stock para entrega inmediata. Entonces puede ser también muy buena opción si corporativamente lo están buscando. Entonces, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Buenas noches a todos, gracias. Chao.